Buenas tardes. Como siempre, después de que hablará alguien que no estuvo, eso siempre es bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, donde se reparten cosas muy interesantes, dinero no, pero otras cosas y conocimientos y eso, y hasta cómo se gana el dinero también lo podemos decir. Bien, hoy tenemos con nosotros a este maestro de medicina natural, el profesor Pérez Agustín. Bueno, tenemos los Pérez Agustín, flanqueado por los Pérez Agustín, y parece ser que no se llevan mal, porque esta se han saludado y todo, o sea que en eso no parece que sean hermanos. Bien, el profesor Pérez Agustín, como decíamos, nos regala menos de lo que quisiéramos, porque claro, él tiene otras cosas que hacer, no solo venir a Centro Asturiano a dar conferencias, nos regala todos sus conocimientos, porque además no se guarda nada. Realmente, si algo se queda es porque se ha olvidado, pero no porque quiera ocultarlo. No es como las recetas de las cocineras y de los cocineros, que siempre se guardan el secreto más importante. Uno puede hacer el plato, pero no se parece en nada a aquel porque el secreto se lo han guardado. Él sí nos abre el corazón y su conocimiento, y nosotros estamos muy reconocidos y agradecidos a don Adolfo, porque es un regalo para esta casa, que encuentre huecos para, normalmente cada 2 meses, darnos una lección de cómo saber vivir. Es un título que había en televisión por las mañanas, que era saber vivir. Pues él nos dice cómo saber vivir. Lo que hace falta también es tomar nota, por lo menos mentalmente, y luego practicarlo. Yo, de todo lo que dice, lo que no se me caiga, porque hay cosas que a lo mejor se me caen de los bolsillos, intento practicarlo todo. Yo tengo fe en él, fe ciega en lo que dice, y creo que vale la pena creérselo, porque realmente es una persona informada y que se preocupa por nuestra salud. Pero bueno, lo primero que tenía que haber dicho, lo digo ahora al final, saludos de nuestro presidente, que no puede estar, no es mujer y entonces no tiene el don de la ubicuidad, porque dicen que la mujer puede hacer 2 cosas a un tiempo. Él no, él pasa lo que a mí. Una y gracias. Bueno, él no puede estar aquí por motivos profesionales, porque si no estaría. Es otra persona que es fiel seguidor, fiel devoto de Pérez Agustín, cree, como yo, a pies juntillas en él. Y naturalmente, ¿quién lo va a presentar? ¿Quién mejor que otro Pérez Agustín? Si me pongo yo a hablar, entonces yo le voy a ceder el micrófono a Antonio, en este caso, para que hable de Adolfo, y empezaremos después a oírle a él, que es realmente a lo que hemos venido. Gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes, bienvenidos todos. Gracias, Andrés. Andrés, como nos iba a presentar él solo, o como no se ha presentado él solo, es nuestro presidente adjunto del Centro Asturiano. Segundo cargo, que sustituye en cualquier momento al presidente en sus gestiones. Además, si hablamos de 15 o 18 conferencias de Adolfo, de entre 15 y 16, me parece que Andrés solamente faltó a una. Creo que siempre ha estado con nosotros acompañándonos en la mesa. Las conferencias, bueno, Adolfo Pérez Agustín, indudablemente es hermano mío. Ya no voy a dar su extensísimo currículum y variado, extensísimo y variado. Pero sí deciros que próximamente tendrá una gira por Hispanoamérica impartiendo conferencias. Mi chiste sobre que cuidado con Maduro era por eso. Las conferencias yo las he visto cuando das la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Es muy fácil. Sexta, séptima, octava, novena.
empieza a ser complicado con un público asiduo dar tantos conceptos sobre medicina natural. Y esta es opinión mía, le estoy diciendo, ¿por qué no repites o mezclas alguna de las primeras? Porque los títulos simplemente pueden atraer 40 personas o 60, solamente por el título de la conferencia o el tema que vayas a tratar, indudablemente. Entonces, esto solamente se lo digo para que él, como ahora le faltan, supongo que ya tienen casi en secretaría el título de tu próxima conferencia. Yo ¿sí? no lo sé. Bueno, la última, no la de hoy, fue en diciembre, sobre el cáncer, prevención y ayuda. Nos dejó muy claro, no invadiendo ningún campo de medicina natural, clásica, nos dejó muy claro que el cáncer es una enfermedad complicada y que se pueden ofrecer alternativas, ayudas, pero sería muy osado decir curas. Eso fue en el mes de diciembre. Y ahora, bueno, pues con nuestro próximo tema, leche y flúor, supongo que para los que no conocemos, como yo, hay una relación clarísima entre lo positivo y negativo de leche y flúor, y por eso viene en la misma conferencia. Para no aburridos, le paso el micrófono a mi hermano, recordando que tiene diplomado en naturopatía, herbodietética, medicina ortomolecular, preparación física, homeopatía. Si hay alguien nuevo que sepa de cinturón negro de karate en 3 disciplinas, y que los inicios artísticos que yo conozco cuando yo era enano, un crío, pues estuvo metido en un grupo orquestal y también cantaba. O sea, quiero decir, y sí, me quiere mezclar en el tema. No quiere. Pues nada, seguro que la conferencia va a ser amena, va a ser formativa, y que tendréis luego al final en el coloquio diferentes preguntas que hacerle, que seguramente os contestará todas. Nada más. Bueno, el tema de hoy es sorpresivo, ya lo veréis, porque en realidad el título lo hice dulce para no alertar, porque el título real es Leche y flúor, 2 venenos en nuestra boca. Claro, si pongo ese título digo, pues, pero el título real es 2 venenos en nuestra boca, ¿eh? Bueno, pues es sorpresivo, porque yo voy a hablar del flúor, bueno, el fluoruro que está en las pastas de dientes, no el flúor ambiental, que ese es otro. Y luego hablaremos de la leche. Claro, cuando vais a escuchar todas estas cosas que hablaré sobre los peligros de utilizar pasta de dientes con flúor, peligros serios, quiero recordar que no hago un ejercicio de opinión mío. Yo no opino. Yo doy los remedios. La opinión es de centros y médicos muy cualificados. Claro, cuando voy a alertar sobre el flúor en la pasta de dientes, siempre surge la primera pregunta. Oye, si todo eso que estás diciendo es verdad, ¿por qué lo permiten? Es la pregunta obvia. ¿Qué pasa? ¿Que están despistados por sanidad? ¿No tienen en cuenta todas las investigaciones? Yo digo que sanidad sí tiene en cuenta todo, lo que pasa es que tarda. Hasta que no estás seguro, no retira nada del mercado. Y diré que esto lo está haciendo continuamente. Por ejemplo, los medicamentos los va retirando paulatinamente. Cuando los efectos secundarios son superiores a los beneficios, sanidad bloquea. Y bueno, y hay una alternativa de la que viene después, menos mal. O sea que sanidad trabaja bien, pero con un pelín de retraso. Yo recuerdo, para que veáis que esto del flúor está pendiente, cómo se intoxicó la población mundial durante décadas.
hasta que Sanidad reacciona. Os digo que ¿os acordáis de las cañerías de plomo? En todas las casas del mundo, en España nos centramos, estaban en todas. No pasaba nada, venía el plomero, si tenías una fuga, te la reparaba y hasta la próxima vez. Hasta que investigadores médicos alertaron que se estaba intoxicando en la población con el plomo de las cañerías. ¿Cuántas generaciones se intoxicaron? Varias generaciones, ¿eh? O sea que Sanidad avisa, y lo prohíbe, pero tarda. Las cañerías de plomo. ¿Os acordáis del DDT? El mejor insecticida, hasta en las casas lo había. ¿Dónde está? Prohibido, desaparecido. Cuando, a pesar de que se alertó muchas veces, tardó en hacerse, pero tarde o temprano. Lo que pasa es que en el camino se quedan muchos niños intoxicados. El amianto está de moda ahora, que sí. Los bomberos los primeros, porque se dijo que era una solución contra el fuego. Vale, genial, yo me meto, los bomberos primero me meto ahí, no me voy a quemar. Ya, claro, no te vas a quemar, pero los daños que ha hecho el amianto, y ahora están ya pagando indemnizaciones. Sanidad reacciona, ¿veis? Pero tarde, cuando después de 20 años o 30. Los techos de Uralita están prohibidos, pero nos lo dijeron que era genial, no pesa nada, son impermeables. Poner techo en los tejados del pueblo, las casas del pueblo, hasta que se demostró todo el daño que estaban haciendo, produciendo cáncer, entre otras cosas, enfermedades pulmonares. Sanidad reacciona tarde, cuando ya ha intoxicado a varias generaciones. Seguimos diciendo, os digo uno, os vais a preparar porque lo tengo preparado para otro día. El cloruro de aluminio. ¿Dónde está presente eso? En todos los antitranspirantes del mundo. Se ha advertido 1 y 1000 veces que deben suprimirlo. Sobre todo para mujeres. Soy las más sensibles al cloruro de aluminio puesto en la axila. Aquí. Sí, muy eficaz con desodorante. Pero eso pasa al sistema linfático, los ganglios y al pecho. ¿No os dais cuenta de por qué la mujer sigue padeciendo cáncer de mama? Con una incidencia cada vez mayor, a pesar de los controles que hay. ¿Cuál es la causa? ¿Y si es el desodorante de marras? Se ha advertido a Sanidad un porrón de veces. Y no solamente los que dedicamos a las medicinas alternativas. Médicos muy serios han advertido. Tardarán en quitarlo, pero lo quitarán. La intoxicación por metales, a que se está poniendo de moda, no solamente metales pesados. Sanidad reaccionará mal cuando media población ya esté intoxicada por metales, entre ellos el hierro. Bueno, ya lo están suprimiendo de los preparados multivitamínicos. Te pone Free Iron, no contiene hierro. Ay, ¿por qué? Porque se ha demostrado. Bueno, Sanidad reacciona. La contaminación de los móviles, la contaminación electromagnética, saca la nueva generación que va a ser terrible lo que va a hacer. Vamos, son geniales como máquinas y geniales haciendo daño por la contaminación que están cediendo. La wifi, qué maravilla, ya no hay que poner cables. Y esto, fíjate, me lo llevo aquí, hablo con quien quiero e insulto a quien me da la gana. Genial. ¡Hala! Bueno, pues reaccionará, pero tarde, cuando varias generaciones se hayan intoxicado. Bueno, con el flúor estamos lo mismo. No quisiera que hablar de medicina natural, medicina convencional. No tenemos nada en pendencia, no estamos peleados. Los que están peleados son las farmacéuticas, que quieren seguir vendiendo medicamentos y las plantas medicinales, pues como son muy baratas no les interesa. No. Al final nos terminaremos uniendo por el bien del enfermo. Medicina convencional, medicina natural. Y el médico dirá, pues receto esto y esto porque me da gana, porque soy el médico. ¿Plantas o medicamentos? Al final nos terminaremos uniendo como están unidos en toda Europa. España todavía va un poquitín. Bueno, pues el flúor. Os voy a leer alguna frase, que no es mía. Un diario de la Asociación Médica de los Estados Unidos publicó los fluoruros. El flúor en estado natural es un gas, pero casi no está disponible. En la tabla de elementos, la tabla periódica de elementos es un halógeno, está clasificado como halógeno. Pero el ser humano, para poderlo utilizar, la pasta de dientes, tiene que combinarlo, en ese caso con el sodio, y forma un fluoruro. ¿Vale?
Pues dice, los fluoruros, que son los que estamos hablando, son venenos protoplasmáticos generales, probablemente debido a su capacidad para modificar el metabolismo de las células, cambiando la permeabilidad de la membrana celular, esto es gravísimo, hablaré de lo que es la permeabilidad, y la inhibición de ciertos sistemas enzimáticos. La permeabilidad de una célula es lo que da la facultad a la célula de sacar lo que le sobra e introducir lo que necesita, porque es permeable, puede sacar o entrar. Cuando la permeabilidad está comprometida, la célula muere, porque no se puede ni nutrir ni puede expulsar. Bueno, esto es la Asociación Médica de Estados Unidos, un premio Nobel de Medicina, que se merece un respeto, dijo que el fluoruro, el ion fluoruro, lo de la pasta de dientes, ejerce su efecto tóxico mediante la inhibición de la acción de muchos sistemas enzimáticos. Ya van diciendo dos lo de las enzimas. Y la Universidad de Cambridge, aunque tampoco son unos tontos, digo yo, descubrieron que las concentraciones de fluoruro de sodio inhibían el crecimiento de los tejidos humanos. Incluso una parte por millón. Vale. Cuando yo digo que el flúor de las pastas de dientes es perjudicial, siempre tengo algún químico que me dice, no te pases, porque se pone por partes por millón, y eso es una cantidad ínfima. Le voy a decir el principio de la toxicología: no existe veneno ni tóxico. Existe sensibilidad especial a ese veneno o ese tóxico. Lo que a ti te mata, a mí me deja indiferente, porque mi cuerpo es como es. Y una parte por millón, 2 o 3 veces al día, durante toda tu vida, ya empieza a ser una cantidad importante. Y si esa cantidad de una parte por millón, no exageres, Adolfo, se le da a los niños, ¿por qué los niños ahora se recomienda no utilizar pasta de dientes en menores de 6 años? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Ah, no, es que no saben escupir. Ya, ¿y por qué les da tanto miedo que absorba lo que está en la pasta de dientes? Si es tan inofensivo, no debería dar miedo. Es terrible, ¿eh? ¿Verdad? Así que cuando dice que no te pases, bueno, como con la contaminación electromagnética. Bueno, ¿y por qué lo meten en la pasta de dientes? ¿Quién fue el genio? Es que había mucho flúor para vender, ¿eh? No lo queráis. Luego veréis dónde está el flúor metido en vuestra casa, no solamente en pasta de dientes, ¿eh? El flúor, en las pastas de dientes con flúor, ningún niño debería utilizarlas. Tenéis dentífricos naturales que no contienen flúor, o si no, lo dije esta mañana en la Cruz Roja, agua con un pelín de sal es la mejor pasta de dientes para los pequeñajos. Le refuerza las encías, no le raya el esmalte. Agua, un poquito de sal y lávate, niño, con ello. Niña, ¿vale? No sé por qué va a pedir la pasta de dientes. Y los ancianos es que no debían. Estamos hablando de dos organismos precarios. Uno porque está desarrollándose y otro porque ya están en una ligera fase de decrepitud. No deis en esos organismos ningún elemento potencialmente tóxico. ¿Y las embarazadas? ¿Cómo se puede, de verdad, cuando veis a una embarazada lavándose los dientes con pasta de flúor? No, cariño, no. Espérate, yo te voy a dar otra alternativa. Hombre, pero no lo deis a una embarazada. Las consecuencias son imprevisibles. No para ella. Para el pequeñajo que está creciendo. Así que tened cuidado, que no pasa nada. Ahora, lo difícil es encontrar una pasta de dientes sin flúor. Yo digo, ¿y por qué no lo hacen sin flúor? Para que cojas pasta de dientes enriquecida con flúor. No. Pasta de dientes no tiene flúor. Ah, pues pues las que no llevan flúor, mirad qué cosa, valen más caras que las otras. No tiene sentido. Si le han quitado un elemento, pues tendría que valer más barata. No, vale más cara. Intentar comprarla, ya veréis lo difícil que es encontrar una sin flúor. Bueno, luego os diré las aguas estas embotelladas, la cantidad de flúor que tienen. Las aguas embotelladas. Ojo, no nos vamos a librar. Veréis ahora cómo dicen, bueno, la pasta de dientes, no exageres, vale, son 2 o 3 veces al día. Bueno, hay gente que sale una vez al día, me parece muy bien, pero durante toda la vida. Pues ahora voy a decir, suma. Vete sumando otra presencia del flúor o de un fluoruro en tu propio hogar. A ver si os acordáis del teflón. Teflón llevaba flúor. Eran las maravillosas sartenes. Aquí no se pega nada ni nadie. Sí, mira, me está diciendo mi hermano que a lo mejor está la presencia de flúor aquí. Hubo una alcaldesa que quiso meter el flúor en el agua potable.
echaron encima. ¿Y sabéis que 2 países de Europa que pusieron flúor en el agua potable lo quitaron al poco tiempo de las quejas y broncas que recibieron de médicos? ¿Cómo se os ocurre meter en el agua de bebida flúor? Pero, ¿qué clase de monstruosidad estáis haciendo? Bastante con que aguantemos el cloro. Pero flúor, además, no. Lo han quitado. Y esta alcaldesa, no quiero decir el nombre, lo intentó meter en el agua de Madrid. Y en Madrid, que tiene el mejor agua de España. No, quería envenenar con eso. Pero no, de momento tal. Bueno, ¿os acordáis del teflón, verdad? El invento del siglo. Ya, mira, los huevos sin aceite. ¡Ah, qué maravilla! Directamente ahí. No se pega, es verdad, no se pegaba. ¿Por qué lo prohibieron? Porque el teflón era también muy sensible a la ralladura. Y sabéis que las sartenes y todo eso, cuando se empezaba a lavar, al poco tiempo el teflón empezaba ya a levantarse. Y decir, pero bueno, ¿y dónde se ha ido? Pues se ha ido al estómago de la gente. Porque cuando tú haces un guiso, lo mueves con la paleta, lo mezclas, lo pones en los platos, parte del teflón de ahí, del antiadherente, se ha ido ya al alimento. Toma ya, vía digestiva. ¿Veis? Lo van a prohibir, pero por eso, no porque fuera ineficaz, porque el teflón se sigue utilizando en prótesis quirúrgicas y eso, en el interior del cuerpo, porque tampoco es un mal elemento, es muy dúctil, se puede cambiar, el cuerpo humano no lo destruye, lo encaja bien para eso sí, pero no por un aparato digestivo que puede entrar la sangre, teflón. Y otra cosa que no se me olvida, el gas freón. Os recuerdo cuando teníais que cargar el frigorífico. Ha venido el señor del gas, decíamos. ¿Dónde está el frigorífico? Aquí. Es que ya no me enfría. No, esto es que el gas se va. Y le inyectaba el gas. ¿Y dónde se iba ese gas? A tu casa, a tu cocinita, a todo el que trabaja en la cocina. Hasta que se demostró que era tóxico. Y además provocaba el efecto invernadero. ¿Veis cómo no me estoy inventando nada? Como todo esto que digo, el flúor está presente. Bueno, y no os vais a escapar, porque hasta el Prozac lleva flúor, fluoxetina. Anda, que el nombre deja claro, Fluocinonona, otra cosa. Ahora, hasta el Prozac lleva flúor. Lo lleva algún antimicótico, eso que se utiliza para hongos, lo lleva algún antibiótico. Bueno, pues también lo llevan los propelentes. ¿Qué es un propelente? Aquello que permite que cuando apretáis un botoncito sale con fuerza el líquido que tiene dentro. Sabéis que dentro de un envase de desodorante, por ejemplo, una tercera parte por lo menos es el propelente, lo demás es el producto. Por lo tanto, vamos a aprovechar solamente un trocito porque el resto es el propelente. El desodorante que lleva un vuelo, qué maravilla, ya lo tengo. Ese se va a la atmósfera de tu cuarto de baño. Vuelvo a repetir, ¿es poca dosis de flúor en una parte por millón? Que no. ¿Por qué los dentistas ya no hacen pinceladas de flúor? Porque antes todos los niños, sistemáticamente, vamos a hacer una pincelada con flúor. Yo me acuerdo en el colegio que le iban al pequeñajo mío, mi hijo el pequeño, dije, no, usted no me da pinceladas ahí. ¿Pero por qué? Bueno, yo hablo con un médico, pues ya está. El médico me respetó, dice, pues vale, saca al niño de la fila. Y no le pusieron pinceladas. ¿Por qué ya no dan pinceladas? ¿Habéis preguntado? Porque se ha demostrado que además de no servir, ahora diré por qué no servía, hacía daño. El dentista se dio cuenta. Tarde. Después de muchos años, como las amalgamas de mercurio. ¿Cuánto tiempo han tardado en darse cuenta que eso no podía estar en la boca? Anda, años y años, hasta que un dentista alertó. Bueno, pues ya, las amalgamas de mercurio. Eso es la vida. Quiero decir que, bueno, si alguien os avisa antes, ¿qué más? A ver. Bueno, sabéis que se utiliza, bueno, en términos globales ya, para enriquecer el uranio y en la obtención del aluminio que vais a poner. A ver, otra cosa. ¿Por qué las ventanas de aluminio están ya pasadas de moda? Porque ahora te ponen las de PVC que están, además, con sello de la comunidad, que sí, que están autorizadas. ¿Y por qué ya no pone nadie ventanas de aluminio? Porque antes era el boom. Todo el mundo cambiaba, todas las ventanas de madera, todas las puertas de madera, mira que eran bonitas. Las han quitado, te pusieron las de aluminio, hasta que se dieron cuenta
que el aluminio era tóxico en los hogares. A fuerza de fregar la ventanita, el polvillo de aluminio se quedaba por ahí y como era polvillo, no pesaba, hasta caer al suelo, tenías tiempo de absorber todo lo que habías querido. Hasta que alguien en sanidad dijo, esto señores no puede ser, fuera de aquí. Estamos así, ¿eh? Acordarte un día. Bueno, y es la pregunta. El flúor lleva la pasta de dientes desde el año 60 por lo menos, ¿no? ¿A que sí, por lo menos? ¿Y para qué se anunció? Para la caries. ¡Ah, qué maravilla! La población sin caries. Llevamos desde el año 60 lavándonos con pasta de dientes con flúor y la caries es un mal endémico. Pero bueno, pero si no lo ha vendido para la caries y la caries sigue presente, pregunta a los odontólogos, que en cada barrio hay 2 o 3 clínicas de odontología a quitar caries y la vida. Pero no habría dicho que eso valía. Anda. Pero bueno, es que no es posible que nadie piense, ni siquiera para lo que se vendía. ¿Y por qué no sirve para la caries? Porque había un producto para los coches, para que lo expliquéis cómo es, que se llamaba teflón, se llamaba así teflón, y se echaba en el aceite del coche. Y te decía el mecánico, mire, este teflón se pega en la pared del cilindro, de tal manera que el pistón, cuando hace así, no roza. Usted va a ahorrar gasolina, va a correr más y menos ruido. ¡Oh, genial, yo quiero teflón! Vale, bueno, esa es la idea del teflón. Entonces, cuando, que era de flúor, cuando te ponen en un diente una pasta de dientes con flúor, y si te lo miran, tú te cepillas. Te lo mira alguien con una lámpara especial para verlo, dice, ¿ve cómo tiene usted? El flúor se ha pegado, adherido al esmalte. Ah, sí, en toda la boca, está usted protegido. Sí, yo le diría, ¿me deja usted ir a comer un bocadillito de jamón y luego vuelvo? Y me vuelvo a mirar la dentadura. Me como el bocadillo de jamón con mucho pan, lo mastico bien y que me lo vuelva a mirar. No existen ni trazas. Se ha desprendido porque el diente del adulto no lo retiene. Lo expulsa y va al aparato digestivo. O sea que ni siquiera para el fin. En los niños tiene alguna utilidad. El niño, cuando está formando los dientes, el flúor del alimento sí le protege un poquito. Pero eso es solamente el diente que se está formado. En el adulto ni eso. Preguntar a un dentista, a que nadie os hace las pinceladas ya con flúor. Nadie. Porque saben lo que se está manejando. Y ahora las denuncias son enormes. Antes no se denunciaba a ningún médico, ahora pues las denuncias son espantosas. Entonces, cuestionaros. Anda, a ver si encontráis. El próximo día me decís que habéis encontrado una pasta de dientes sin flúor. Yo no las encuentro. Bueno, sabéis que se le acusa del efecto invernadero y está recogido como efecto invernadero en el protocolo de Kioto. Toma ya, el flúor. Ay, bueno, está también para fabricar gasoil. De manera que, ¿ves? Sumamos flúor más gasoil, cuando la combustión incompleta, las partículas. Toma. Bueno, pues ya te dije la obtención del aluminio. Os digo alguna bebida de estas, alguna agua envasada. Anda, a ver si seguro que alguna la estáis tomando. La primera, la que peor me cae, Vichy catalán. Toma ya. Fonte Celta, Mondariz, Solante Cabras, Betelu, Fuente del Val, Lanjarón, Fontbella, Fournier, Solares, Bezoya, Fuensanta, Sierra de Cazorla. ¿A que la estáis tomando continuamente? Pues llevan flúor. Decir, ¿entonces tóxicas? No. Porque es el flúor que existe en la naturaleza. Es un flúor oránico. ¿Entonces lo pueden tomar? Depende. Depende de la cantidad de flúor que esté tomando o absorbiendo por otros canales. Cuando lo sumamos todo, a que empieza a ser preocupante. Bueno, ahí ir corriendo a comprar. Bueno, efectos que se ha comprobado, y estos son efectos que he sacado realmente de laboratorios muy firmes, pues infertilidad a los hombres por una disminución en la producción de testosterona, y a mí que me quiten todo, pero la testosterona no. Que quede claro, que me viene de... Iba a decir una palabra. Muy mal. Bueno, vale. Pero no, que me deje la testosterona. Bueno, parece ser que es mutágeno de tal manera que convierte una célula sana en una célula mutada, en una célula cancerígena. Oh, esto empieza a ser. Y produce un aumento del osteosarcoma. Cáncer de huesos.
pues si yo tuviese un cáncer de hueso, tiraría la pasta de dientes. Produce un grado muy difícil de precisar, que produce lo que se llama una disfunción cardíaca. Disfunción no es una enfermedad concreta, es una falta de función óptima del corazón, pero lo produce. Bueno, ¿qué más? Bueno, puede producir una hipocalcemia o una hipoglucemia. Y sobre esto, es que esta mañana lo he dicho, voy a volver a decir, si alguno me escuchó esta mañana la Cruz Roja, la osteoporosis no es una consecuencia de carencia de calcio. No es carencia de calcio. Eso se llama carencia de calcio, hipocalcemia. No tiene nada que ver con la osteoporosis, aunque puede tener, pero es otra enfermedad. Bueno, pues el flúor produce una hipocalcemia y una hipoglucemia. Bien, lo que hace es que los ligamentos y tendones se calcifican también, se esclerosan. ¿Qué pasa si tenemos los ligamentos rígidos? Porque no funciona. El ligamento, si yo hago esto hay un montón de ligamentos que me permiten mover la articulación, porque son elásticos. Si se vuelven rígidos, pues no voy a poder hacer nada. Y si se vuelven rígidos en la espalda, ¿para qué queremos más? Ya no te doblas. Bien, parece que es otra de las causas de, bueno, daños en el sistema inmunológico, fracturas de cadera en los ancianos, afectación de la glándula pineal. ¿Os suena? La de la melatonina, la que nos da el sueño. Bueno, no os voy a asustar más. Vale, que tenemos el otro tema. Ya os voy a asustar ya demasiado. Bueno, publicaron en Holanda, los holandeses son muy avanzados en medicina, en un estudio de 50.000 personas, que no son pocos, holandeses obviamente, publicaron un manual que se llama el Manual Clínico de Toxicología. Bueno, en inglés suena muy bien, pero yo no voy a decir por no meter la pata. Bueno, dice que el flúor es más venenoso que el plomo y parecido en veneno al arsénico. Y eso lo publicaron y hablaron de un montón de problemas que decía. Bueno, pues voy a decir, para que podáis tirar la pasta de dientes, os voy a decir cositas sencillas que valen bien. ¿Quién no sabe el efecto blanqueador del bicarbonato sódico? Ya tenemos el sodio de nuevo, la sal. El bicarbonato sódico, bueno, utilizado 1 o 2 veces por semana, es saludable. En los niños he dicho que agua con sal, si no tienen que tomar nada. ¿Que queréis dar un saborcillo a aquello? Pues le podéis preparar para toda la familia un poquito de una infusión de menta y salvia y le añadís un pelín de sal. Preparáis un vaso, 1 litro, y tenéis para lavar los dientes durante un mes toda la familia. Y no causéis daño. La salvia además fortalece encías también. La sal tiene un pequeño efecto abrasivo, pero también protege de la infección de las encías, porque ahí no crece ninguna bacteria. Entonces, bueno, tenéis un remedio natural y más barato no puede ser, ¿vale? Bueno, y el propóleo viene muy bien también para dejar una boca. ¿Sabéis lo que es el propóleo? Eso que fabrican las abejas para que no les entren los bichos de fuera. Las abejas se defienden y embadurnan las colmenas, las celdillas de propóleo. Y ahí no hay bacteria que entra. La que entra se asfixia y muere con el propóleo. Bueno, pues lo llevan para nosotros. Bueno, ¿y qué podemos tomar nosotros? Esta mañana dije algunas cositas. Mira, cuando hay una intoxicación por un elemento químico, puede ser un metal o un halógeno, como es el flúor, los médicos y medicina natural también, obviamente, se utiliza un proceso que se llama quelación. Quelación es cuando 2 elementos se unen y uno contribuye a que el otro se elimine. Al final se eliminan los 2. Entonces se utilizan varios elementos para quelar. La intoxicación por metales, que ahora está de moda, metales pesados en los pescados azules, no solamente, ya daré una charla sobre intoxicación por metales, se utiliza la quelación. Si estás intoxicado en algún metal, hay que sacarlo. ¿Y qué vía? Pues el problema es saber cómo lo sacamos. Lo único que parece que ofrece cierta garantía es la quelación. Suele utilizar un aminoácido que al tomarlo se mezcla con ese metal y sale por vía digestiva, que es la única vía saludable, porque si sale por riñón, problemas, porque el mismo tóxico que tratas de eliminar
va a ir vía renal y ahora va a fastidiar el riñón. Entonces, pensemos la vía digestiva, pues es más sufrida. Podemos eliminar y... Bien, eso se llama el proceso de quelación. Y hay dos cositas. El cilantro os suena. Bueno, ya lo tenéis en casa. En casa el especiero debería ser la farmacia, el botiquín de una casa. Las especias, 12 especias por lo menos, yo creo que debo tener 12. Una arriba, otra abajo, deben ser 12 en total. Esa debe ser la farmacia. A través de las especias, los indios, bueno, los de India, la han utilizado toda la vida. Ahí cuando no había farmacias, antes que llegasen los ingleses y pusieron la farmacia, pues ellos se curaban con las especias y la persona que vendía las especies estaba instruida en la Ayurveda. Decía, no, para tal enfermedad toma tal especia con esta. Pero se ha perdido. Me parece una tontería si tenéis, bueno, pues el cilantro. Sí, hay una, bueno, planta no, es una alga de agua dulce que se llama clorela. ¿Os suena? Es una alga microscópica, tiene unas propiedades de quelación y tiene prácticamente todos los aminoácidos que necesita el cuerpo humano, todos, esenciales y no esenciales, todos los tiene. Te la venden en pastillas, bueno, ya tenéis el cilantro y la clorela. Hay una roca, a ver si la oís nombrar, porque se vende, es una roca volcánica que se llama zeolita, con Z, no suena, ¿no? Bueno, en medicinas alternativas es otra de las sustancias que manejamos para quelar. Los médicos utilizan productos de quelación, Cuando el médico detecta en una analítica metales, va a quelar. Y tiene sus propios productos. Pero bueno, también utiliza productos naturales, ¿por qué no? ¿Vale? Es otro medio. O sea que ya os digo que no nos llevamos mal. ¿Qué más podéis utilizar? Bueno, vamos a ver. La vitamina C. La vitamina C sola es muy poco eficaz. ¿Os acordáis del redoxón? Sí. Bueno, reductor de la oxidación. El nombre de redoxón viene reductor de la oxidación. Esto es un nombre muy acertado. Pero se demostró que a veces no tenía efecto. Hasta que llegó un médico, premio Nobel de Medicina, que dijo que él podía curar el cáncer con vitamina C. Y este señor sabía lo que hacía. Premio Nobel sabe. Y mezcló la vitamina C con un flavonoide y curó cáncer. Pero los médicos que vinieron detrás y lo utilizaron en la terapia contra el cáncer, incluso con la quimioterapia al mismo tiempo, no encontraron efectos. ¿Por qué no? Porque utilizaron la vitamina C aislada. No, hay que unirla a un flavonoide. Y os digo dónde están. En la cáscara de los cítricos. Esa cáscara que la gente pela y tira, las naranjas, por ejemplo, es donde están los flavonoides. Pues la vitamina C unida a un flavonoide, pues tiene un efecto de quelar estos elementos que no deben estar en el cuerpo. El magnesio impide la absorción de los fluoruros, que no está mal, ¿vale? Impide que pase en la sangre. ¿Quién no toma magnesio de vez en cuando? Es un buen mineral, ¿no? ¿Para qué lo tomáis? A ver, una pista, no sé. ¿Para quitar contracturas? Para relajar. Para relajar, para el sistema muscular, no los nervios, pero sí el sistema muscular, porque el sistema muscular funciona en la unión de magnesio-calcio. Magnesio relaja, calcio contrae. Si hay déficit de magnesio, el músculo está contraído y tenemos las contracturas, llamamos la rabia. Hay gente que va todo el día con la mano contraída. Digo, qué miedo me da. Digo, qué agresivo. Pues tiene algo que ver con la agresividad, las contracturas. Bueno, se ha demostrado que ciertas vitaminas, como la vitamina K2 y la D3, ¿os suenan? ¿Para qué las tomáis? Eso la chica lo debe saber. Para los huesos. Para los huesos. La mezcla de K2 y vitamina D3 se ha demostrado como de lo más eficaz que hay para la osteoporosis. Y no el calcio, por cierto, que ya sabéis la charla de la osteoporosis, yo no sé si ya la di. Bueno, pues también vale para impedir que el flujo se deposite, que circule libremente y que salga cuando pueda. La sauna también se ha comprobado que es eficaz para eliminar esta guarrería. Bueno, os he convencido. Nos has acojonado. Eso es lo que yo quería. Pues no he hecho nada más que empezar. No os he hecho nada más que empezar, no sé si no me va a dar tiempo, porque cuando hablo de la leche yo sí que me meto en un terreno resbaladizo. Es que debo hablar. La leche, a ver, el enunciado es leche, solamente para los terneros. Eso es el enunciado de la charla. Solamente para los terneros. La naturaleza le dio a la mamá
unas ubres gigantescas para alimentar a un animal gigantesco también, porque acá anda que un ternero no grandote. Ya nada más salir, madre mía, qué grandote ya es, ¿eh? Y a los 6 meses ya es adulto. Y le dio unas ubres adecuadas y un montón de leche. La naturaleza no pensó en el ser humano, pensó en el ternero, como debe ser. Lo mismo que la mamá humana, pues pensó en el pequeñito que iban a mamar de las tetillas. Pues la leche la naturaleza la diseñó para los terneros. Y vaya, se diseñó muy bien. Tiene una cantidad de grasas enormes, que el ternero la va, grasas saturadas enormes. La leche tiene un montón de sustancias, inmunoglobulinas, caseína, lactosa, para el ternero. Ahora diré, ¿quién toma ahora leche entera? Y es que no hay ni siquiera leche entera. La tomo sin lactosa. ¿Por qué? Porque no tengo lactasa. A ver, traduce, que me estoy perdiendo con tanto sinónimo. Vale. Y la tomo sin grasa. Sin grasa porque dicen que engorda. O sea, no tiene lactosa, no tiene grasa. Y la caseína está desdoblada. Vale, ¿qué queda? ¿Una cosa blanca? Sí, es una cosa blanca maravillosa. No, la voy a tomar entera. No tomáis ya leche entera. Leche entera es la que cuando éramos chiquititos, no sé si tú te lo acuerdas, allí por Asturias, que yo me crié en Asturias, cuando venía el lechero, venía con el cántaro, y el lechero y salía a mi mamá. Vale, venía aquí, le ponía así, le daba un cacito, ¿cuánto quiere? No, la leche barata o la cara, la barata era la que tenía agua, y bueno, pero era más barata, leñe, y la cara es la que estaba más cremosa. Vale, mi mamá echaba todo y se venía todo contento a darnos la leche. ¿Por qué se prohibió? ¿Por qué la leche directamente de las ubres de la vaca se prohibió? Aunque hay gente que todavía la toma. Por el aumento de tuberculosis. España fue un país de tuberculosos. Aquí en Madrid, la comunidad había 3. En Oviedo había 1. Que yo sepa 1, que es donde fue mi mamá, que tuvo tuberculosis de hueso. Entonces, aquí el de Navacerrada fue famoso, Madre mía, la cantidad de gente que iba a curarse ahí. Hasta que se descubrió que eran las vacas. Lo que no mataba al ternero afectaba al ser humano. Entonces se le ocurrió homogeneizarla y pasteurizarla y uberizarla. Todos tranquilos. Pero ya empezamos a ver que eso ya no empieza a ser leche. ¿Qué es la homogeneización? Se vieron que la leche pura no se digería muy bien, porque el ser humano tiene una enzima que se llama renina con 2 Ns. Digo porque hay una renina con una N. Renina con una R es algo del riñón, pero no me voy a meter eso. Renina con 2 es algo del aparato digestivo. Se vio que los niños que estaban lactando tenían la enzima en su estómago y nadie sabía para qué era. Hasta que el niño, con el paso de los mesecillos, desaparecía la enzima y el niño no le apetecía la leche, ya no le gustaba. Si la tomaba era presionado o porque se la mezclaban con colacao. Hombre, ahora sí. Pero al niño ya le dejaba apetecer la leche. Hay gente que todavía, ¿no? Pero normalmente el niño a partir de cierta edad no le apetecía leche. ¿Por qué? Porque la enzima de su estómago que iba a procesar la caseína desaparecía de su estómago. Y el niño por instinto la rechazaba. ¿Y por qué la naturaleza le quita esa enzima? Porque está diciendo, se acabó el rollo, ya no hay leche. La naturaleza va marcando, por eso le salen los dientes alternativamente. Cuando el niño debe empezar a masticar, empieza a salir los premolares para que mastique. Mientras tanto, con que chupe la tetilla basta. Pero la naturaleza va diciendo el orden de los alimentos. Bueno, homogeneizar es cuando se toleraba tan mal porque la grasa de la leche era adecuada para el ternero, para un estómago especial. El ternero tiene un estómago diferente al nuestro, ¿no? Y un intestino también. Pues la grasa de la leche el ser humano no la toleraba muy bien y de ahí venía, no sé, tomaba leche, parece que estoy un poquitín pesado. Esto es lo menos que le ocurría. ¿Pesado por qué? Porque las partículas de grasa de la leche de la mamá vaca no eran adecuadas por nuestro aparato intestinal. No pasaban a sangre con facilidad a través de las vellosidades. No pasaban a sangre, por eso se quedaban mucho tiempo. Al final se absorbe con sangre, sudor y lágrimas. Hasta que una persona culta dice, bueno, si cogemos las partículas de grasa y las fracturamos, las hacemos minúsculas, se acabó el rollo. Y va y se acabó. Pero empezó otro.
Ya no hay esta cosa en el estómago que pesadez con la leche, está homogeneizada. Aquí me suena, está homogénea. Pero ¿qué pasó? Que esas partículas de grasa entraban inmediatamente al torrente sanguíneo y entraban en cantidades inmensas. Y lo que se quejaba era el cuerpo. No puede meter ese chute de grasa de esa manera. La grasa tiene un proceso más lento que los carbohidratos. Dale un tiempo que se vaya absorbiendo. No, esto entraba mogollón y es la leche homogenizada. Luego, para quitar las infecciones, pues que utilizaron la pasteurizada y pulverizada. Que bueno, que mataba las bacterias, finalmente no mataba las bacterias, solamente cambiaba un poco. Los azúcares los cambian un poco y le dan un sabor azucarado, pero a la gente nos hemos acostumbrado. Y eso es lo que tomáis ahora que le llamáis leche. Bueno, la caseína es la proteína que tiene la leche, ¿no? La leche es un alimento completo, como el huevo, ¿vale? Yo si me tengo que decantar, pues prefiero los huevos, simplemente porque uno es un mamífero y otro es un ave. Hay una diferencia en la escala evolutiva. Yo prefiero tomar algo de un ave antes que un mamífero, pero no quiere decir que no me guste el jamón. Otra cosa es que lo compre, pero me gusta. Bien, pues la caseína que tiene la leche, el organismo humano la procesa muy mal. Las proteínas del cuerpo no se absorben como tales. Vamos a ver si explico un poquitín sencillo. Las proteínas se metabolizan o se digieren en el estómago. En el estómago, ahí está. Por eso el estómago debe ser muy ácido, tiene un pH muy ácido, bajísimo, para procurar destruir las proteínas, incluso algún cartílago que le llegue, y conseguir que la caseína, las proteínas, se desdoblen en sus elementos más pequeñitos, que son los aminoácidos. Bueno, pues resulta que la caseína de la leche, el cuerpo humano, como no tiene renina, la digiere mal. Y ya tenemos otro elemento más de la leche. Ahora solamente le han quitado la lactosa, ¿no? Y la grasa. ¿Le han quitado algo más? Sí, la caseína va camino de quitarlo. La van a quitar todo, no os preocupéis. Al final nos va a dar un agua muy bonita, pero un agua. Bueno, pues la caseína... Y hay otro problema. Se demostró que el 90% de los niños autistas e hiperactivos no procesan la caseína de la leche. Cuando tengáis un niño con problemas, y eso lo saben los médicos, los pediatras, con problemas de carácter, que al mismo tiempo la piel no responde bien, que tiene problemas del sistema inmune, hiperactivos o lo que sea, alguna enfermedad autoinmune, cualquier pediatra, ¿qué es lo primero que te prohíbe? Fuera lácteos. ¿A que lo hace inmediatamente? Bueno, yo creo que sí. Inmediatamente, por prudencia, le quitan los lácteos. Bueno, no le va a pasar nada. Es porque algo ocurre ahí. Dice que hay una relación entre lácteos y miopía infantil o hipermetropía. Parece increíble, ¿eh? Que tiene que ver los ojos con la caseína. A estos niños que tienen esa intolerancia a la caseína les suele picar los ojos con frecuencia. Lo difícil es relacionar una enfermedad con otra. Decir, bueno, si le pican los ojos, si le ocurre, si... esto es porque toma lácteos. Es muy difícil relacionarlo, o sea, no echemos la culpa a nadie. Los niños, sobre todo los niños, pueden empezar a oír menos si toman demasiada leche. ¿Puedo hablar algo de los yogures, si no me pegáis? Es que yo digo cosas que no dice nadie. Yo lo único que digo cosas que están ya. Lo que pasa es que es el tiempo. ¿El yogur es un lácteo? ¿Sí o no? Vale. Producto de una fermentación. Las estadísticas están demostrando que las personas, sobre todo, que empiezan a tomar yogures desde muy pequeño, y hay niños pequeñitos que toman 2 o 3 yogures al día, por aquello que es saludable, tienen más enfermedades de intolerancias y enfermedades autoinmunes que los que no toman lácteos. Y esto obedece a una razón. Ya primero que parte de un lácteo, pero bueno, vale. Pero lleva unas bacterias, los lactobacilos, los bífidos, como queráis, todas estas que llevan, que son parecidas a nuestras propias bacterias. Parecido no es igual. Y ahí surgió el problema.
Señor, esto es parecido. Sí, estoy de acuerdo con usted, señor químico, pero parecido no es igual. Yo soy parecido a una mujer. Tengo ojitos, tengo nariz, tengo boca, pero no somos iguales, ¿vale? Pero a que soy parecido, vale, pero no somos iguales. Estas bacterias de fuera que entran en el cuerpo son parecidas a las nuestras. Las nuestras nos aseguran la vida, nos aseguran el metabolismo, nos aseguran la información cerebral, nos aseguran un buen sistema inmune. Estas bacterias que tenemos aquí nos aseguran la vida. Y a cambio nosotros le damos la vida. Pues le dejamos en paz, le damos de comer, y salvo que demos un antibiótico, no tenemos problemas con ella. Ahora viene algo de fuera, que es parecido, y el partido dice, déjame sitio que llego yo. Y 2 veces al día, o una vez, todos los días, déjame ese sitio que llevo yo, y se adueñan del terreno, desplazan al autóctono, a la mía, a la saprofita que se llaman las bacterias saprofitas, y el sistema inmune se confunde. Eres parecido, pero no eres igual, no sé qué hacer contigo. Y el sistema inmune empieza a entrar en una especie de caos, porque se parece, pero no es igual. Bien, eso los yogures. Otra cosa es el queso. El queso de cabral es otra cosa. Y eso, hombre, porque ¿cómo se fermenta el queso cabral? Los expertos, con un moho, y no lo mismo un moho que un lactobacilo, ¿vale? Vale, igual que las levaduras no son malas, los mohos tampoco. El queso de cabral es una maravilla, no sé quién lo inventó. Yo creo que el primer queso de cabral lo tiraron al cubo de basura. Se ha estropeado el queso, ¿verdad? Hasta que alguien lo analizó y dice, pero ¿sabéis lo que tenéis aquí? Esto es una maravilla, y la maravilla, yo lo confieso que es de los lácteos lo único que tomo. Y lo demás, pues tomo las leches vegetales. Bueno, ¿qué más? El queso de cabra tampoco, perdón la interrupción. ¿La cabra en qué especie lo ponemos? ¿En mamíferos o aves? No te digo porque hay vegetarianos que toman queso de cabra. Sí, pero los vegetarianos hay también incultos. O lácteo vegetariano. Sí, pero también los hay incultos. De todas maneras, los vegetarianos van siendo veganos, cada vez más. Sí. Alimentos del campo, total. Y si pueden ser cogidos directamente. Ya no tanto, aunque el huevo ha volvido a... Ha vuelto. No habéis oído nada, ¿eh? Ha vuelto. Como dice huevo, pues se me fue con la brota. Ha vuelto a tomar protagonismo. El huevo no es un mal alimento. ¿Por qué? Porque en la escala de evolución del ser humano, pues, no está al mismo nivel nosotros. Al mismo nivel están los primates y los mamíferos. Creo que ahí en el Ecocentro sirven bocadillos de queso de cabra. Ah, vale. ¿No? Que los tienen allí, que es un sitio bueno, vegetariano muy famoso. Vale. Queso, bueno, leche es otra cosa. El queso, como tiene la fermentación diferente, se puede admitir porque la caseína ya está desdoblada. La lactosa casi no existe. O sea que el queso se puede considerar, aún estando muy concentrado en grasas o lo que sea, se puede considerar saludable. Bueno, efectos que se le ha comprobado relacionados con el consumo de lácteos, os asusto. Un poco más que maldad. A ver, colon irritable, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa, úlceras pépticas, dolores abdominales, sangrados, estreñimiento, fístulas anales. Sobre las úlceras pépticas, ya lo he dicho alguna vez, ¿se acordáis cómo estaba media humanidad con úlcera gastroduodenal, sangrante? Y estaban, ¿qué bebían esas personas que tenían úlceras? Leche. Porque un aficionado a la química pensó que la leche era un alcalino. Y no es que no sea alcalina. Lo que pasa es que cuando se metaboliza es un ácido. Lo vuelvo a repetir, aunque lo digo más de una vez. La capacidad de un alimento de ser ácido o alcalino no depende del sabor. Hay alimentos que nos parecen ácidos, pero cuando entran en el cuerpo son alcalinos. Un ejemplo de alimento ácido por excelencia es la carne. Pero si la tomáis la carne, ¿a que no parece un ácido como un limón? No. Ahora cuando se metaboliza así. La leche es otro ejemplo. Intentaron curar las úlceras gastroduodenales con leche. Y mira que bebían leche. Yo estaba estudiando y todos mis amigos bebían leche, que tengo una úlcera y tal, y seguían todos los años igual. De vez en cuando sangraba un poco. Le daban pesamar o almas. Y seguían tomando leche y nadie les dijo, que aunque la leche en sí misma es ligeramente alcalina,
cuando se metaboliza es un ácido. Por eso la leche no se debe utilizar para la osteoporosis, porque los huesos lo que no necesitan ningún medio ácido, ¿vale? Es un ejemplo. Bueno, hasta que la úlcera péptica, ¿cómo se descubrió? ¿Cuál fue la solución? Hombre, el Helicobacter pylori, el bicho ese que estaba ahí, no tenía que ver ni con la acidez ni con el carácter. Decían, es que tienes un carácter que no te aguante, se te va a reventar la úlcera. No, era una asquerosa bacteria que estaba ahí, he veces otra palabra. Es que algunas veces salí, hasta que descubrieron que la leche no curaba nada, sino al revés, lo hacía crónica las úlceras, porque es un ácido. Bueno, a ver, podéis hacerme la pregunta. La alergia a la leche no es lo mismo que la intolerancia. Aunque no. ¿Cuál es la diferencia? Alergia, intolerancia. La alergia involucra... Diga usted. Que decía, hay un refrán muy antiguo que decía, queso a diario, 1 onza al año. ¿Que no lo sabías? No, no lo sabía. Pues ese Lo voy a coger. se comentaba mucho. Queso a diario, 1 onza al año. Una. A ver. Tradúcelo. Tradúcelo porque me he quedado en la mitad. ¿Onza de qué? ¿De queso? De queso. Ah, vale. Bueno, yo me estoy refiriendo al queso. Como dices a diario me he confundido. Bueno, pues no es lo mismo la intolerancia que la alergia. La alergia involucra el sistema inmune. Y la leche de la mamá vaca lleva inmunoglobulinas que son extrañas a nuestro sistema inmune. La leche de la mamá hembra humana lleva inmunoglobulinas compatibles con el propio niño, porque el niño no tiene defensas, nace sin ellas. Gracias al calostro y posteriormente a la leche, la mamá le va cediendo la inmunidad al pequeñajo, hasta que el pequeño vaya haciendo su propio sistema. Y sin embargo, las inmunoglobulinas de la leche son extrañas para nuestro sistema inmune, se confunden. De ahí veamos por qué hay tantas intolerancias desde pequeño y tantas alergias. No, estos son las gramíneas. Ya, pero su hermano no. Y las gramíneas están a mi alrededor. ¿Y si el problema no está en las gramíneas? ¿Y si está en la leche? Así que cuando veis un caso de alergia, ¿qué os cuesta quitar los lácteos? Salvo el queso de Cabrales, que quede claro. Lo he dicho ya, ¿eh? Ya, no. Eso no lo quitamos. Pero ¿qué os cuesta quitarlo? La intolerancia es otra cosa. La intolerancia es que nos coge en una época de la vida que aquello que nos gustaba, que no, pues de momento el estómago ya se queja. La intolerancia es un aviso del cuerpo que te está diciendo menos cantidad o mejor ninguna, pero es un aviso. Pero vale, es fácil de corregir. Las alergias ya más difícil. Y esto es la caseína, las inmunoglobulinas que lleva la leche de vaca, que no se destruyen por el calor. ¿Qué más? ¿Qué hacemos entonces? A ver, no os digo todos los datos. Oh, no, enfermedades comprobadas. Os voy a decir, hombre, que quiero que vayáis a casa asustados. Yo no. Enfermedad coronaria producida por las grasas que contiene la leche, a pesar de, si está descremada al 100%, vamos a pensar que es verdad. Vamos a pensar, no, está semidescremada. Vale, pues estás tomando algo. Bien, y produce enfermedades coronarias de ese tipo, calcifica la pared arterial, la arteriosclerosis, a la unión de una grasa con el calcio, ya tenéis la pared calcificada. Se ha demostrado que hay una tendencia a las anemias ferropénicas. Entonces, una persona que tenga anemia ferropénica por hierro de repetición, que es muy normal, la mujer es un poquito más, que conste. ¿Sabéis por qué? Bueno, es la menstruación. Pero incluso la que no menstrua ya, pues también suele tener una tendencia a la anemia ferropénica, porque el organismo de la mujer es como es. En nuestro tenemos también nuestros problemas gordos, pero ese es uno vuestro. Por cierto, que el hierro va a ser uno de los minerales más controvertidos que creo que no se van a empezar a dar en medicina, porque es un oxidativo enorme, el hierro, salvo que lo demos como ascorbato ferroso. Ascorbato ferroso y la unión de vitamina C más el hierro forman el ascorbato ferroso, que eso sí es útil. Lo que no es útil es dar un ferrogradumen para corregir una anemia de hierro. Muchas anemias de hierro son carencia de vitamina C o de ácido fólico, fíjate, y no es de hierro directamente. Bueno, hay leches que no tienen
que no tienen hierro, que son bajas, de la cuenta. Una enfermedad. Bueno, una cosa, la leche, lo tengo aquí apuntado con negrita, causa sangrado gastrointestinal. Entonces, ¿cómo se sabe esto? Por las heces. Cuando veáis que vuestras heces tienen un colorcillo sospechoso, ¿de dónde viene esta sangre? Pues cuando vais al médico, decir, es que yo tomo mucha leche. Por lo menos advertíselo, advertíselo, que el médico ya lo sabrá. Y hay una enfermedad muy mala que es la artritis reumatoide. ¿Os suena? Enfermedad del sistema inmune, que te deja las articulaciones, además es progresiva. A lo mejor cada día va a ser un poco peor. Y otra que es la osteoartritis o artrosis. Parece algo increíble, o sea que la artrosis puede estar producida por la leche. No te digo que el 100%, pero digo, favorable no es, porque te cuesta dejarla. Enfermedad, estas cosas... una universidad de Florida, no he puesto aquí el nombre de la universidad, en un estudio que hicieron, dice que tomar leche agrava intensamente los síntomas en la artritis reumatoide. O sea, no sé si lo produce o no. Habría que preguntar desde cuándo lleva tomando leche, porque a lo mejor lleva toda la vida hasta que un día la artritis reumatoide se ha producido, ¿no? Pero de lo que sí sabemos que lo agrava, los lácteos. El yogur, ya para lo que os he dicho, pues sí, voy a hacer una salvedad. No es lo mismo un probiótico que un prebiótico. A ver, los yogures tienen probióticos, pero no tienen prebióticos. ¿Cuál es la diferencia entre un pre y un pro? Un prebiótico es aquel que facilita que mi propia flora se desarrolle. Le ayuda a desarrollarse. Lo que tengo yo, lo que mi cuerpo reconoce, eso lo ayudo con un prebiótico. Y los prebióticos no están en la leche. En la leche en los yogures están los probióticos. En los prebióticos favorecen la salud. Están casi todos los vegetales. Los hay más especiales que tienen mayor cantidad. El brécol, las alcachofas, tienen un montón tiene todo que tenga inulina. Los prebióticos son saludables para todo el mundo, Los probióticos no, es una competencia de mi propia flora. Así que si alguien te vende, está muy bien que quiera vender bifidus activo, pero eso es el comercio. No tenéis por qué comprarlo, lo dejáis en la estantería, que se pase de fecha, y vais a otro sitio. Pero bueno, la industria del alimento vende lo que le da la gana, y la cosa es comprarlo, ¿no? ¿Sabes la diferencia entre prebiótico y probiótico? Probiótico es el yogur. Y ya sabéis que compiten. Son microorganismos vivos, mira, que modifican el desarrollo de la flora microbiana en el intestino. Por antagonismo. Como dijéramos, déjame sitio que llego yo. Y gano los de fuera. El queso. Mira, los quesos los tengo apuntado aquí para cómo se hace la fermentación, pero bueno, ahí los quesos se pueden madurar por bacterias o por hongos. En ese caso me quedo con lo de los hongos. Alto valor biológico, proteínas de un alto valor biológico. ¿Qué más? He puesto cómo se elaboran los quesos, que no tengo tiempo porque un día me fui a dar una conferencia sobre quesos. Yo disfrutando porque sabía que después de terminar la conferencia me invitaban a quesos. Digo, bien, me apunto. Entonces, Bueno. el tofu que lo hacen con Vale. con hongos, sí, Sí, válido. perfecto. Y hasta podríamos decir hasta el kéfir. La kombucha también es una manera de tomar estos alimentos. Bueno, pues, ¿hacéis alguna pregunta? Venga, Sí, aunque no sea del tema. Una de la leche. ¿Por qué le echan grasa de cerdo a la leche? Se lo echan. ¿Quién? ¿Y quién En echa cuanto, eso? en cuanto está falta de grasa, Ah, en las mismas fábricas, en cuanto la ven baja de grasa, le echan grasa de cerdo. porque tiene mejor sabor. Tiene el paladar es muy sensible a la grasa, por eso el jamón gusta tanto, porque es muy grasiento y resbala. No hace falta ni masticarlo duramente porque resbala por la garganta, entra muy bien. El jamón cuando se estropea, cuando ya es más barato, es porque ha perdido la grasa. Ya se queda apelmazado, se queda muy como suela de zapato. Pues esto es lo mismo. La leche se le echa... De todas formas, esa guerra a las grasas saturadas es también incorrecta.
Grasas saturadas malas, poliinsaturadas buenas. No, no te pases. Porque necesitamos grasas saturadas en el cuerpo, en una proporción, no sé si de 1 a 7 o 2 a 7. Una cantidad pequeña de grasas saturadas, una cantidad mayor de grasas poliinsaturadas, las líquidas. O sea que lo echen en la leche, después, ¿por qué se lo han quitado? ¿Por qué le quitan la grasa y luego se la añaden? Ahí está, y le quitan la grasa y el suero, y entonces... Y luego se la añaden. ¿No ves que algo pasa ahí? Sí, 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 porque sale más barata. Debe ser porque sale más barato, indudablemente. Pasa como las galletas. Las galletas y todo lo dulce llevan una cantidad... Bueno, hasta lo peor del centro, digo del cerdo, va a las galletas. Yo tengo un cuñado que una vez... Es porque le da un aspecto, se puede manejar bien a la hora de hacer galletas y soy dulce, lo sabe la gente que con un poco de grasa se maneja mejor. Pues este cuñado me fue una vez a una fábrica de galletas, nunca volvió a comer una galleta. Ni una galleta más volvió a comer, de lo que había ya. Más preguntas, ¿querías hacer? Sí, yo llevo 69 años Pero si tienes 35, ¿cómo has podido llegar a 69? Es que nosotros... tomando leche. Cuando era pequeña la tomamos de la vaca. Y ahí sigues. Y yo ahora ya de la vaca no, se acabó, o sea, la vaca reciente, ¿no? Pero ahora la tomo pues deshidratada o desgrasada, depende. Sigo tomando leche. Y estás No tengo viva. ningún problema. Y estás viva. Nadie. Claro. Pero no he tenido ningún pecado bien. Sigo tomando por la mañana o por la tarde o por la noche. Más un yogur, más un quesito. No, los quesos no. No. Mira, ya los quesos no. Pero el yogur, bueno, pero yo la leche sigo tomando. Y no tengo ningún problema de nada, salud, ni ni de nada. estómago, ni de esa. Hasta ahora. Lo que no sabes cómo estaría si no lo hubiese tomado. Pero no quiere decir que a mí la leche hasta Sí. ahora, pues me... ¿Esto a qué obedece? No me... A que ya hemos dicho antes, que no hay veneno sino sensibilidad al veneno. Todo lo dimos cuando el flúor. Hay gente que dice, bueno, pues mi papá tiene 80 años y sigue cepillándose los dientes con flúor y todavía no se me ha muerto. ¿Vale? Quiere decir que la sensibilidad a los tóxicos es muy particular. Tu cuerpo reacciona bien a los lácteos y a lo mejor el mío reacciona fatal. No quiere decir que el lácteo sea bueno o malo, quiere decir la sensibilidad. Lo que sí sabe es que estadísticamente los lácteos, la leche, sí hace daño. Estadísticamente. Ahora, hay un porcentaje de la población que no le quites la leche todos los días. ¿Por qué no? Porque van a seguir viviendo. Vamos, te pongo un ejemplo. ¿Cuánta gente fumadora conoces con 80 años? ¿Sí lo sabes? ¿Quiere decir que el tabaco es bueno? Sí. No es bueno para la longevidad, pero esa persona no le ha hecho daño. Y al otro le mató de un cáncer, o con un EPOC que tuvo. ¿Quiere decir, vamos a recomendar tabaco a todo el mundo porque alguien no se ha muerto? No. Quiere decir que ese organismo resiste muy bien el tabaco. Adolfo, ¿y no puede ser porque tiene lactasa? O renina. Nunca sabemos si tu estómago sigue produciendo la lactasa y la renina, que los dos factores imprescindibles. O metaboliza muy bien las grasas. Puede ser. Y tu sistema inmune pasa de las inmunoglobulinas de la vaca. Puede ser una serie de circunstancias que tu organismo es así. Pero vamos, lo que sí, las estadísticas dicen que habitualmente sí va a sentar mal. Pero en mi caso, bueno, yo no tomo leche y estoy aquí vivo. Tú dirás, ¿y tú cómo vives sin leche? Pues mira, tengo más años que tú. El mes que viene cumplo 74. Como un chaval estoy. Y no tomo lácteos. Coño. Quiere decir que no me hacen falta. Yo en mi familia tengo una cuñada que no toma leche, no toma nunca. Ah. Está bien, pero mis 3 hermanos sí han tomado leche. Bien. Y quedamos claro que es una particularidad de un individuo, pero... Más preguntitas. Vamos a recomendar a todo el mundo alcohol porque, o tabaco, no, vamos a poner vino. Hay gente que toma hoy he estado con los amigos, me han dado un dedo de vino y he salido zumbado, pero todo. Y digo, ¿cómo tomáis esto? ¿Un dedo? Sí, sí. Y me he puesto a marear todo, digo, se me va a reventar todo el hígado y todo. ¿Ahora quién me lleva a casa? Un dedo, te lo juro. Testigo. Testigo ella. Estaba con la gente de la Cruz Roja y estaba testigo. Y yo me lo creo porque me pasa Un lo dedo. No soporto. Quiere decir que mi respuesta al alcohol es dramática. Sí. No, mi organismo no tolera nada de alcohol. Y estamos hablando de vino blanco, que la cantidad era más pequeña todavía que el tinto. Mi organismo no tolera nada. Y otras personas se toman 1 litro al día casi, entre comida y todo 1 litro, y no les ves marear ni nada.
Pero ¿Qué quiere decir? ¿Que el vino es saludable? No, no vamos... Si es saludable el vino, dáselo a un niño de 4 años. Vamos, te ve un juez y te quita la patria potestad. Hombre, la ha quitado hoy el Santa. Se la ha quitado hoy uno por fumar. Pues como se entere, como eso queda, y a los niños que se le daba antes vino con casera, casi desde que se destetaban ya estaba el vino con casera. Hoy día es una monstruosidad, no se debe hacer. Pero ¿quiere decir que el vino es bueno o malo? No, depende también del individuo, no de la dosis, del propio individuo. Más preguntitas podéis hacerla vosotros también. Puede ser que a mí la explicación que me dieron, porque yo no puedo beber alcohol, me comentaron que tenía que ver con la tensión, que al tener la tensión como muy baja, yo no metabolizaba el alcohol, pero caía... El alcohol es un vasodilatador momentáneo. Entonces, ¿Recuerdas la canción? Si pequeños somos, pronto creceremos, tomamos quina Santa Catalina. ya que nos ha mandado los nenes Ese alcohol desde la quina pequeñito. Santa Catalina se vende Sí. ahora en cualquier Sí. supermercado. Supermercado. Cualquiera, no la tienes que buscar como. Y lleva alcohol, pues se daba a los niñitos pequeños Tiene Severo Ochoa, 15%. un 15, fíjate. Severo Ochoa, antes de comer, se tomaba un whisky. Sí, bueno. Bueno, tampoco fue muy longevo. Carrillo murió con 90 y pico de años fumando puros desde niño. Así tenía el carácter que tenía. Que en Gijón llamaban el narizuelo. Bueno, más preguntas, anda. O chiste, me da igual, si aquí estamos para pasarlo bien. O después de... Después de la bronca entre el flúor y la leche, Nos han dicho de lo que verdad se que ha nos han dicho. dejado el espíritu porque es que no podemos comer nada de nada, porque todo Sí, veneno. sí, yo como alimentos de la tierra no me pasa nada. Cuando vengas No, a tú casa, porque tienes pídeme- posibilidad. Pídeme una copita de Santa Catalina. Sí, No, pues la compro. la compra se daba a los niños pequeños. ¿Qué crimen se daba a los niños Pero pequeños? como eso, puesto en el Pobrecitos. juego Y está y hecho un... Sí. Pero es que la canción era de niños, no era de adultos. Sí, hombre, Si pequeños el somos, anuncio que pronto tenía. venceremos. Y con nuestra fuerza todos venceremos. Era el anuncio. ¿Sabes el secreto? Bien fácil, tomamos quina Santa ¿Quién es Catalina. Santa Catalina? Quina Santa Catalina. Sí. O sea, era para los niños el anuncio. Y el aceite resino. Para las... bueno, el precio por vivir a veces no nos gusta. Las encías tienden a retraerse. Nos lavemos los dientes con pasta con flúor o sin flúor. O yo no sé si la causa del flúor, no estoy seguro. Pero que las encías se retraen con el paso de los años. Quizás porque la naturaleza nos está indicando algo. No sigas masticando. Toma los alimentos más líquidos, más suaves. Y te va quitando las encías. Lo mismo que al niño se las pone, le pone la muela para que cambie la alimentación. A nosotros también, quizás, pensando en la naturaleza, nos deja una dentadura pues mal, con la idea de que cambiemos la alimentación. Ya no nos vamos necesitando comer como el resto de la familia. Por eso que todo el mundo coma en la misma mesa lo mismo, no es correcto. Alguien come demasiado y alguien come poco. Entonces, ¿más preguntitas? Lo del helicobacter no me ha quedado claro que es Sí. algo así de pasada he oído. El Helicobacter es un microorganismo en sí benéfico. Lo que pasa es que cuando prolifera, produce unas úlceras gastrointestinales importantes, que se tardó mucho en averiguar que no era cuestión de acidez, era cuestión de una microbacteria. El problema de que aunque lo erradiquemos con un tratamiento antibiótico, se erradica. En la primera fase o en el segundo fase, pues desaparece. Ya ha causado daño. Cuando una persona acude ya con malestar crónico de estómago y el médico diagnostica la presencia de Helicobacter pylori, el daño ya se ha hecho. Aunque se lo elimine, queda una gastritis atrófica durante mucho tiempo. Va a costar restaurarla. Sin embargo, en Asturias tenemos un alimento maravilloso para esas gastritis crónicas. Que eso de No, la berza. La berza es una maravilla para restaurar tanto el duodeno como el estómago, y para el reflujo. La berza, hombre, y si no, la col.
Bueno, yo prefiero la berza porque es más alcalina. Podéis hacer la berza, si no os gusta, hacer el zumo de la berza. La del porte, sobre todo la del Pues la berza, ¿estamos todavía en época de berza? No, ya no. Sí, sí, es ahora. Ahora. sí. Vale, pues ya sabéis, para estos problemas de reflujo y todo esto, de acidez y de qué mal me sienta, empezar a tomar berza, si no os gusta mucho, pues hacela en zumo, con la licuadora, y si no, venden el zumo de col, que es parecido, te lo venden en botellitas. Y el zumo de ¿Cuál es el patata, ¿no? repollo? Dime, ¿El repollo y la col? no exactamente, pero es de la misma familia. No, pero Pero si tenemos que coger es la berza el número 1. A ver, estos chicos. Y sobre todo el mes de enero, es la mejor vez. Sí, sí, es la mejor, ¿eh? El repollo es muy flatonito. Bueno, depende. Una cosa que nos trae- Espera, sí. Sí. Antonio. Los médicos nos preparan para el tema de las enfermedades, es decir, para que curen enfermedades. ¿Para cuándo cree usted que, es un poco utópico, para cuándo cree usted que van a empezar, evidentemente, a prepararlos o educarlos para que, evidentemente, pues tengan una medicina, aprendan una medicina preventiva para no enfermar? Para que no caiga la gente enferma, no para curar, indudablemente. Pero para eso deberíamos seguir los dictados que la naturaleza da. Hay una frase que dice: la naturaleza nos produce las enfermedades, pero nos da los remedios. Nos produce el hambre y nos da la comida. Quiero decir, la naturaleza todo está previsto, hace falta que volvamos a la naturaleza. No sé por qué el ser humano, desde principios del siglo XX, se apartó y se metió en un laboratorio a estudiar el cuerpo humano, a la química. No está mal la química, pero creo que ha sido un atraso apartar la otra. Y ahora estamos en España en una situación verdaderamente irritante. Yo no hago más que salir haciendo programas de televisión diciendo esto no se puede consentir. Que apartéis el legado que tiene más importante de la humanidad, que son los productos naturales, las plantas medicinales, que los digáis que esto es una tontería y metéis a cambio química, no es correcto, no es correcto. La solución es la unión. Unir, pero claro, el médico no estudia fitoterapia en la universidad. No lo estudia, entonces no puede recetar plantas medicinales, por eso que no lo estudia. Lo estudian posteriormente de manera privada. Pero España llegará, como ha llegado casi toda Europa. En Europa está la homeopatía, también como opción médica. El médico es libre. Ahora mismo está luchando contra ella. No lo van a conseguir. Si queréis un día os hablo de qué es la homeopatía, porque la homeopatía la critica quien no sabe homeopatía. Fíjate qué paradoja. Tú que no sabes lo que es la homeopatía, la criticas. No, primero te informas, te instruyes y luego haz lo que te da la gana. Y entonces las plantas medicinales están apartadas relativamente no me parece justo. Yo creo que el médico debe decir, pues en este paciente doy planta medicinal porque me da un compañero aquí que tiene una litiasis renal que tenía, que no quería eliminar cálculo, pues hombre, existe una planta maravillosa para eliminar los cálculos renales. Y no tienes que meterle una litotricia con todo el fastidio que es eso. ¿Sabes lo que es la litotricia? Bueno, hombre, antes de la litotricia dan una planta medicinal y vamos a mirar, porque a lo mejor... ¿Cuál es la planta? Pero me estás diciendo que en medicina no se estudian las... Fitoterapia no. Y en farmacia no quiero meterme, porque ya sabéis que yo estoy en la universidad, ahora estoy apuntada a biología, empiezo la semana que viene, pero hice botánica medicinal. Y cuando escucho al profesor farmacéutico hablar de fitoterapia, escucho hablar, yo cuando lo estaba escuchando digo, no es que esté diciendo cosas erróneas, está del abecedario, están las dos primeras letras, pero esto no es fitoterapia, esto es fitoterapia elemental, que si el tomillo, la manzanilla, el poleo, por Dios, esto no es la fitoterapia moderna, que yo no manejo manzanilla ni poleo, y receto plantas medicinales. Entonces digo, si en farmacia no la dan, en medicina tampoco, no se estudia fitoterapia. Debía ser una opción médica en las universidades, lo mismo que aprenden nutrición y dietética cuando se licencian y hacen la especialidad. ¿Por qué no te haces especialista en fitoterapia? Vale, un par de años, con un par de años tienes suficiente. ¿Por qué no se hace? No lo sé. Bien. El caballero. Sí, hola, mira, yo tengo por costumbre tomar agua con limón. Y además, limones asturianos. ¿Me puedes decir los pros y los contras si es que los hubiera? El limón solamente tiene una contra, el exceso. Porque en la cáscara tiene un flavonoide que se llama quercetina,
que eso es una maravilla en la cáscara. ¿Quién se come la cáscara del limón cuando vamos al bar y nos ponen el refresco? Yo también, mira, mi hermano también. Yo cuando no cojo y me lo como, digo, esto no, esto vale más que lo que me han echado, la cascareta del limón. No tiréis la cáscara del limón. Podéis rallarla, echarla a las ensaladas, que sabe bien rica. Y la cáscara de naranja, bueno, la mandarina es otra cosa, cáscara de naranja, hombre, todo a lo mejor nos apetece, pero no digáis a los niños, cómete por lo menos lo de dentro. No, hijo, cómete por lo menos la cáscara. Eso sería lo lógico. Tiene quercetina, una maravilla. Vale, pero como te están diciendo precisamente que la cáscara, o sea, lo que envuelve verdaderamente a la fruta, que es lo que tiene más... Sí. Vale, está llena de insecticidas, de pesticidas, de todo lo demás. ¿Por qué quieres que hagamos? Vamos a no... Yo nunca me gusta criticar a los lavadores convencionales, a los que tienen los latifundios, eso. Yo no creo que un lavador normal, no ecológico, quiere intoxicar a la población. Utiliza lo que puede utilizar. Sí. Y lo que no puede consentir que se le estropeen las cosechas. Y tendrá que echar algo para que no se le estropeen. Y os voy a decir una cosa, si no lleva ningún protector las cosechas, el alimento de la tierra, cuando llega a tu casa, ya tiene microorganismos en cantidades enormes. Porque se desarrolla, es un proceso natural, que un alimento, cuando llega a tu casa, después de 15 días de haberse cosechado, ya tenga microorganismos, el ciclo de la vida, se tiene que desarrollar. Pues los ecológicos tienen todos los microorganismos. Bien, es que... Ah, sí. Solo quería preguntar, ¿cuál es la... Que sí, que el zumo el limón, genial. Es ácido, pero que genera carbonatos. Es un ácido que se transforma en un alcalino. Genial para la vesícula biliar, para el hígado y en general. Pero decías, perdona, que cuidado con el exceso en los limones. Sí, el limón tiene la doble contrapartida. Si lo mejor es la cáscara, ¿qué hacemos con lo de dentro? Tomarlo también. Y ojalá comiésemos las pepitas masticadas. Como por los fresuelos. Oye, es verdad, cuando, mira, ya te he dicho las pepitas no habría que tirarlas. De ahí sale un árbol, ¿no? De cada pepita, en teoría. Pues si lo congelamos y luego lo rallamos con las ensaladas, rallamos las pepitas también. Menudo alimento. Menudo alimento. El arroz con leche también lo echan rallado. Sí, pues ya acabamos. Por favor, quería saber la planta para evitar la nitroglicia. La nitroglicia rompepiedras, no se te va a olvidar el nombre. Pero necesita un requisito. Tienes que meterte en una bañera muy caliente, quedarte ahí relajada, muy caliente, y cuando estés muy caliente, coges 40 o 50 gotas de rompepiedras, la echas en medio litro de agua, 40 o 50 gotas del extracto, y te lo vas bebiendo en la bañera. Al salir de la bañera, ya tienes todo a tu favor. Lo único que necesitas es moverte, no te quedes a ver Telecinco. Te pones a dar saltitos, a caminar, porque por la percusión, el cálculo, que ya tiene los uréteres abiertos, va a caer por sí mismo. Y eso lo haces en 1 hora. Bueno, no sé si el caballero quería preguntar algo más. Sí, Bueno, ahora en la... Vale. Bien, a las cosas lo lamentable es que hay que ponerles punto final, porque si no salimos aquí toda la noche. Y es que Adolfo, la verdad, tiene esa capacidad que nos mantiene vivos el tiempo que sea. Pero, naturalmente, hay que ir a cenar y a dormir a casa. Entonces, bueno, pues muchas gracias por asistir. Gracias a Adolfo por este regalo que nos haces de vez en cuando.